Bien, estos son unos pocos minutos de video para completar el video 29 con una serie de preguntas que creo importante dejarles a ustedes, que ustedes las anoten, las registren para analizarlas y discutirlas. Vuelvo a insistir, entre compañeros es fundamental, háganlo en forma virtual, pero háganlo. Dos o tres preguntas que sintetizan lo que hemos dicho en el video 29, 28 y el 29 sobre esta parte de Adam Smith. En definitiva, las preguntas que quedan formuladas son: ¿tenemos los seres humanos una propensión instintiva natural a intercambiar? ¿Es esta propensión al intercambio lo que explica la división del trabajo social? ¿Podría haber división del trabajo? Es decir, de hecho, la sociedad está organizada con una cantidad de especializaciones de distintas actividades. La pregunta es, ¿este esquema de organización podría existir sin intercambio? ¿Y cómo sería? Se me ocurre un ejemplo respecto de nuestras profesiones. Las distintas profesiones, ustedes que están comenzando una carrera universitaria, las distintas profesiones, ¿cómo debemos, queremos ser médicos, abogados, contadores, físicos, matemáticos, ingenieros, profesores, historiadores, en fin, cualquier tipo de especialización profesional? Esto de alguna manera es un ejemplo, con sus limitaciones, de la división social del trabajo. Estamos orientándonos a determinadas especializaciones del conocimiento. Estas especializaciones existen porque nosotros estamos pensando en nuestra profesión como una mercancía para obtener ingresos y comprar otras cosas. ¿Por qué nos especializamos en determinadas profesiones? ¿Por qué elegimos lo que elegimos? ¿Es natural, es la forma natural, única y esencial especializarse en algo para después venderlo? Ya sea esto una profesión o una actividad económica. Bien. El otro comentario y la otra serie de preguntas refiere a un aditamento que está detrás, un elemento que está detrás de todo este razonamiento, que es si observamos o ciertas interpretaciones de todo este razonamiento fundamentado en Smith, pareciera que hay un trasfondo egoísta. En este instinto natural a especializarse, a intercambiar, podríamos usar la palabra egoísmo para definir a un individuo que piensa en sí mismo, cuyo eje de pensamiento es en sí mismo. Esto es así, somos así los seres humanos por naturaleza. Toda esta obra que estamos siguiendo, de esta línea de análisis de la UBA, tiende a afirmar que Smith no pretendía hacer por lo menos una apología del egoísmo, porque el reconocimiento de un comportamiento individualista, en esencia individualista, donde se piensa en uno mismo, utilidades para uno mismo, beneficios para uno mismo, no significa tomarlo como un hecho positivo y en todo caso afirmar que esta es una característica beneficiosa para la especie. De hecho, esto está bastante discutido y en realidad pareciera ser que Smith lo que termina planteando es que este comportamiento egoísta es una especie de comportamiento porque no le queda otra al ser humano,
Entonces, esta era la otra pregunta que quería dejar formulada para ustedes. ¿Es así nuestro comportamiento egoísta por esencia? Y si no es así, ¿qué nos pasa? ¿Lo tomamos como un hecho inevitable? Fíjense ustedes que vuelvo a la comparación con los animales. Uno puede decir, no, sí, los animales sí disputan. Si uno ve dos perros y tira un hueso, obviamente se van a pelear por ese hueso. Esto, esto es así en la naturaleza humana. Podemos proyectar ese egoísmo, suponiendo que exista en los animales sin entenderlo, porque no hace falta ser especialistas en esto, o hay ahí una especie de sesgo positivo y que nos lleva a algo que yo quería dejar sentado en este video, porque tiene que ver directamente con ustedes, que es eh, del egoísmo se pasa a la esencia de lo privado, la propiedad privada. Y esto era lo que quería dejar, vincular toda la historia de toda esta parte de Smith con esta pregunta. La propiedad privada, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Existe en el derecho? Es lo que ustedes van a estudiar. ¿Sí? Más o menos, veremos que la pregunta tiene que ver, todo este esquema normativo de propiedad privada, ¿es el fundamento de la economía? ¿Es el resultante de la economía? ¿Y qué relación podemos establecer entre toda la arquitectura normativa que se construye siendo eje en la propiedad privada y esta interpretación de la corriente de pensamiento de la UBA que nos dice el pensamiento de Smith que atribuye, que nos muestra a los seres humanos egoístas, no es la única alternativa. Podemos pensar que nuestra especie y nuestra economía pueda funcionar de otra manera. Es natural, es inevitable, es natural como la lluvia, como los fenómenos meteorológicos, el intercambio, el comportamiento egoísta, la propiedad privada, la mercancía y la división del trabajo que surge esto. Bueno, obviamente la conclusión, y por eso hemos explorado, la conclusión es que el argumento ha sido va a ser posteriormente más allá del gran valor de la obra de Smith. Este sustrato, este punto de partida, estos supuestos iniciales de naturalizar estos fenómenos va a ser discutido por toda la corriente de pensamiento posterior de economía política, que va a contraponer otra cosa, va a decir, esto no es natural, esto es el producto, esto es social, es el producto de la evolución de la humanidad a lo largo de su historia. Entonces, ahí vemos nuevamente la diferencia entre abordar los problemas económicos como si fuesen problemas que tienen que ver con leyes naturales o abordar los problemas económicos como problemas que nos están dados por la evolución histórica que ha construido una determinada estructura social.